Buenos días, maestra. Eh, el tema que estaremos abordando el día de hoy son los contenidos de unidad 9. Los nombres de nuestros participantes en nuestro grupo son Angélica López Dávila, Bena Flores Castillo y mi persona, Karen Rivas Roleto. Empezaremos con la introducción de los medicamentos. ¿Qué son los medicamentos? Un medicamento es una sustancia con propiedades para el tratamiento de la prevención de enfermedades en los seres humanos. También se considera medicamento aquellas sustancias que se utilizan o se administran con el objetivo de restaurar, corregir o modificar funciones fisiológicas del organismo o aquellas establecer un diagnóstico médico. Existen tipos de medicamentos según su uso. Tenemos los analgésicos, los antiinflamatorios, los antialérgicos, antiinfecciosos, entre otros. Uno de los beneficios que nos proporcionan los medicamentos es el aumento de potencia de los nuevos medicamentos. Además de proporcionar una mayor eficacia, también conlleva una mayor frecuencia y gravedad de efectos no deseados, efectos secundarios o reacciones adversas. Una de las importancias de los medicamentos son hacer un uso correcto y racional de los medicamentos. Es fundamental para conseguir su principal objetivo y mejorar la salud y curar. Tenemos el siguiente tema que son las reacciones adversas a los medicamentos. Las reacciones adversas a medicamento o RAM consisten en cualquier efecto adverso no deseado que surge en el curso de la administración de un medicamento. Es una respuesta nociva tras dicha administración del fármaco, utilizado habitualmente para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad. Los RAM pueden ser leves, graves o incluso mortales, así como estar o no relacionados o no con la dosis del medicamento. Existen 6 tipos de RAM: tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo E y tipo F. Los tipos A son aquellas reacciones cuyos efectos están relacionados con el mecanismo de acción del fármaco y por lo tanto no son prescindibles. Son el resultado de respuesta aumentada a la dosis de administración debido a alteraciones farmacéuticas. Tipo B son aquellas RAM no relacionadas con los efectos farmacológicos del fármaco y por lo que tanto son imprescindibles. Se producen con menos frecuencia de los de tipo A. Tipo C son aquellos que producen con consecuencia la administración de tratamientos largos y continuos. Tipo D son aquellos RAM que aparecen después de haber suspendido la medicación. Tipo E corresponden a aquellas RAM que aparecen tras la suspensión brusca de los medicamentos. Tipo F son aquellas reacciones originadas por agentes ajenos al principio activo del medicamento. Un fármaco tiene 3 tipos de efectos: un efecto primario y colateral y un secundario. El efecto primario se produce sobre los receptores específicamente buscando el diseñar al fármaco. Esto es aquellos que son subjetivos, es análogo a lanzar blancos y dar en el centro. Pero si se acierta el blanco y se atraviesa la diana dándole un trascendente, lo que se obtiene es el efecto colateral. El secundario es el que produce por consecuencia de efecto primario o bien por efecto colateral. Uno de los efectos secundarios comunes en los medicamentos son malestar estomacal, diarrea o heces blanda, boca seca, somnolencia, cambio de nivel de actividad, mareo, bochorno, ritmo cardíaco rápido, entre otros. Símbolos médicos para las instrucciones de dosificación. Tenemos las etiquetas y el prospecto. Según la legislación vigente, existen una serie de símbolos y siglas, leyendas que deben figurar en el ensamblaje exterior en base por lo que se conviene estar familiarizado con las mismas y que conozcan su significado para que tenga una información del tipo de medicamento que está tomando y además lo utilice correctamente y en las condiciones de conservación adecuadas. Todo esto contribuirá para evitar errores de medicación. La etiqueta incluye tanto el embalaje exterior en el medicamento, envase como el acondicionamiento primario, lo que se encuentra en contacto directo con el medicamento. El prospecto es la información escrita que acompaña al medicamento y dirija al paciente o usuario. En el prospecto de algunos medicamentos pueden que aparezca el símbolo de un triángulo negro invertido en la parte izquierda al inicio de este. Este símbolo significa que es un medicamento sujeto a seguimiento adicional. Aparece solo en algunos medicamentos que deben vigilar aún más generalmente porque son nuevos en el mercado. Tenemos entre lo que estábamos hablando de etiqueta y prospecto,
los símbolos y siglas y leyendas. Tenemos una H mayúscula que significa el uso hospitalario, una D mayúscula y una H que es un diagnóstico hospitalario, una E, una C y M mayúscula, especialmente especial para el control médico. Uno de los símbolos que tenemos en esto que estamos hablando sobre símbolos y etiqueta y prospecto, existen una variación muy grande. Entre ellos tenemos la dispensación sujeta a una prescripción médica, la conservación para un medicamento que tiene que estar en refrigeración. Tenemos el medicamento que puede producir fotosensibilidad, un símbolo internacional de reactividad que hoy en día se conoce muy comúnmente, el símbolo de gas medicinal comburente, un símbolo autorizado por la AMPS, perdón, a efecto de facilitar la aplicación de desarrollo del sistema de recogida de los medicamentos. Tenemos la dispensación con receta oficial y medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas. Tenemos las vías de administración. Existe una variación de muchas vías de administración. Tenemos la vía oral, la vía sublingual, vía tópica, vía extradérmica, vía oftalmológica, vía rectal, vía vaginal y vía parental. Las vías de administración son rutas de entrada o de los medios por los cuales los fármacos son introducidos al organismo para producir su efecto. Parámetros afectados son la vía de administración de fármacos, una rapidez de acción de los fármacos, eficacia del fármaco, efectos adversos de los fármacos. Mi compañera seguirá con los siguientes temas. Medidas de medicamentos. La dosis es la cantidad de medicamento que contiene la medida exacta de principio activo para que éste sea eficaz, efectivo y seguro para el paciente y le resuelve el problema de salud para el que ha estado indicado. Dosis administrada. Explicar la mejor manera de preparar la forma farmacéutica. Entrenar sobre la correcta administración. Verificar la idoneidad de los dispositivos de dosificación. Jeringuillas, goteros, cucharas, cucharillas, etc. Marcarlos, si hace falta, en el punto equivalente a la dosis prescrita. Aconsejar sobre los métodos de partición de comprimidos. Insistir sobre la necesidad de tomar la dosis prescrita, ni más ni menos. Informar sobre qué hacer en el caso de olvido de una toma. Recomendar estrategias adicionales en casos de trastornos manuales o cognitivos del paciente, especialmente de memoria. Los pictogramas o los sistemas personalizados de dosificación, SPD, entre otros, permiten reducir el riesgo de olvido o equivocaciones por parte de los pacientes medicados. Podemos ver una tabla conversión de unidades en líquido. 1 mililitro igual a 1 cc. 2,5 mililitros igual a media cucharadita. 5 mililitros igual a una cucharadita. 15 mililitros igual a una cucharada. Y 3 cucharaditas igual a una cucharada. Dosis de tabletas o cápsulas. La cápsula puede ser dura o blanda dependiendo de la cantidad de glicerina en la gelatina. Las cápsulas duras se utilizan para aportar los fármacos en polvos, aunque en ocasiones albergan otras formas galénicas como granulado, microcápsula o comprimido. En la mayoría de los casos, la vía oral es la elección para administración de medicamentos. Sin embargo, en ocasiones y circunstancias que dificultan la administración de forma oral sólida. Comprimidos, cápsulas, por necesidad de ajuste de problemas de deglución, pacientes pediátricos, administración por sondas de alimentación e incluso razones económicas. Dosis de líquidos de solución. La administración de líquidos parenterales es requerida en los pacientes pediátricos con mayor frecuencia que en los pacientes adultos. La terapia líquida en niños deberá estar más claramente definida como volumen total, velocidad de goteo y contenido de agua y electrolitro de las soluciones a ser administradas. La dosis necesaria depende del peso del paciente, de la gravedad del traumatismo o de la enfermedad y de las pérdidas continuadas de líquido y proteínas.
La dosis necesaria se basará en la medición del volumen circulante y no en la determinación de los niveles plasmáticos de albumina. Cuando se administra albumina humana, la situación hemodinámica del paciente debe ser valorada regularmente. Esto puede incluir la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, la presión venosa central. Lectura de etiqueta. Es muy común que nosotros en nuestro entorno laboral nos consigamos diferentes medicamentos. A continuación les mostramos la forma cómo interpretar la etiqueta de dicho fármaco. Esta es la forma más común de etiqueta que podrá observar en el contexto del hospital. Otra etiqueta indican múltiples tabletas o cápsulas, con la dosis de cada fármaco claramente visible. Deberá ser capaz de reconocer la siguiente información de la etiqueta del medicamento. Nombre del fármaco, nombre comercial, formulación del medicamento, forma farmacéutica, cantidad del fármaco, administración del fármaco, reconstitución o mezcla del fármaco, información del fabricante del medicamento y precauciones del fármaco. Como podemos ver en la imagen que dice el medicamento Labulin. Soluciones. Potencial de una solución, cantidad de droga en una solución, cantidad de soluciones para administrar. Es un líquido homogéneo resultante de la disolución de cualquier sustancia sólida, líquida y gaseosa en un líquido. Preparado líquido que contiene una o varias sustancias químicas solubles. Relajación o preparación. Potencia. La potencia, fuerza, se refiere a la cantidad del fármaco, en general expresada en miligramos, que se necesita para producir un efecto determinado, como el alivio del dolor o el descenso de la presión arterial. Por ejemplo, si 5 miligramos del fármaco A alivian el dolor con la misma eficacia que 10 miligramos del fármaco B, el fármaco A es 2 veces más potente que el B. Cantidad de droga. Se entiende por droga una mezcla bruta de compuestos de los cuales por lo menos uno tiene actividad farmacológica, pero se desconoce tanto el tipo como la composición de la mezcla, es decir, no se conoce la identidad de otros componentes, ni mucho menos su concentración. La marihuana y el bazuco son ejemplos de drogas. En la primera se sabe que A, tetrahidrocannabinol, y en el segundo, la cocaína son los responsables de adictivos de cada droga. Sin embargo, cada vez que un fármaco dependiente consume cualquiera de estos productos, cantidad de una solución para administrar, suelen estar relacionadas con el número de dosis que debemos administrar. El tiempo de administración, la cantidad total de fármaco a administrar, la elaboración de diluciones intravenosas, nutricionales parenterales, etc. Para la realización de la mayoría de estos cálculos se necesitan conocimientos básicos de matemáticas, que en ocasiones no recordamos si estas operaciones no se realizan de una forma habitual. Dosis. Cantidad de medicamentos que hay que administrar para producir el efecto deseado. Es la cantidad de medicamento a administrar en una sola vez. Tenemos cantidad total de medicamentos, número de dosis, tamaño de la dosis, disolución, soluto, disolvente y concentración. Equipo para administración de solución, jeringa. Uso de equipo para administración de soluciones parenterales. Espiga punzante, conducto de goteo de 20 gotas, mililitros, adaptador de la aguja, envasado, cámara de goteo, regulador de flujo, tabuladora, punto de inyección T, adaptador de la aguja, envasado y punto de inyección T. A continuación, mi compañera Angélica expondrá los siguientes temas. A continuación hablaré sobre la terapia intravenosa. La terapia intravenosa es la administración de sustancias líquidas directamente en una vena a través de una aguja o tubo llamado catéter.
que se inserta en la vena permitiendo el acceso inmediato al torrente sanguíneo para suministrar líquidos y medicamentos. Existe una administración, la cual es la infusión, o sea, una infusión intravenosa o endovenosa, que es una disolución cuyo objetivo clínico consiste en ser inyectada en el torrente circulatorio venoso, ya sea de forma directa o por goteo. Tenemos la forma directa, que es con una jeringa. El procedimiento más directo es la administración del medicamento como bolo, ya sea solo o diluido, normalmente en una jeringa de 10 mililitros, con la sustancia a inyectar y solución fisiológica. Por lo general, su uso no es de elección debido a ciertas complicaciones a las que puede dar lugar, ya que en la mayoría de los casos los fármacos necesitan un tiempo de infusión más prolongado. Tenemos el goteo, lo cual es el goteo intravenoso, que consiste en la canalización de una vía venosa. En la forma del tratamiento empleado ante determinantes situaciones clínicas como la crisis asmática y cólico nefrítico, o bien para preparar la derivación hospitalaria en condiciones adecuadas. Un analgésico puede, también tenemos un ejemplo sobre lo cual sería prescribir un fármaco por goteo intravenoso para controlar el dolor. La determinando dosificación se refiere a la cantidad indicada por la administración de un medicamento, los intervalos entre las administraciones y duración del tratamiento. Se obtienen concentraciones y dosis requeridas de medicamento a través de fórmulas matemáticas. Por ejemplo, decir que un medicamento tiene concentración de 2 miligramos sobre mililitro es equivalente a decir que en ese medicamento hay 2 miligramos de fármaco, o sea, lo que es soluto, por cada mililitro de volumen de la disolución. Siempre se especifican las unidades de medida utilizadas. Tenemos lo que es la calibración de bolsa, lo cual es solo una acción de comparar la lectura de un instrumento de medición con respecto a un patrón o valor o dimensión conocida. Ajuste es aquella acción que permite mejorar las condiciones de un instrumento de medición. La calibración asegura la precisión de los equipos, reduciendo eventos adversos producidos por causa de uso. Tenemos lo que es factor de goteo y goteo intravenoso, perdón. El cálculo de goteo es la técnica que se realiza para administrar al paciente una solución de gota a través de una vena por un tiempo determinado. El goteo insuficiente puede realizar un colapso circular o cardiovascular, y el goteo excesivo puede ocasionar sobrecarga sobre la fórmula del goteo. Acá podemos observar lo que es la fórmula de goteo por minuto, lo cual sería volumen en mililitros entre lo constante por el tiempo en hora. También podemos ver lo que hay un ejemplo que dice: paciente tiene que recibir 1000 mililitros de solución salina al 0.9% en un tiempo determinado, y nos pregunta sobre cuántas gotas pasaremos por minuto. Tenemos lo que es la solución, en lo cual ponemos los 1000 mililitros entre 3, que es el constante, por las 8 horas, lo cual nos daría como solución 41.66, sería a 42 gotas por minuto. A continuación dejaré a mi compañera exponiendo lo siguiente. Cálculos especiales de la droga. Varias drogas de abuso utilizan formas inyectables para lograr el efecto más rápido y potente. En general se inyecta la vía intravenosa, pero también en forma subcutánea, intramuscular o incluso subvaginal. Los usuarios normalmente acceden a las venas periféricas, pero cuando se esclerosan por el uso por periodos prolongados de algunos
aprenden a inyectar en venas centrales grandes, por ejemplo, yugular interna, femoral o axilar. La terapia de droga individualizada. Los pacientes pueden tomar medicamentos para ayudar o restablecer la función normal del cerebro y reducir los deseos intensos de consumir la droga. Existe un medicamento para tratar la adicción a los opioides de heroína, analgésicos recetados, al tabaco, nicotina y al alcohol, pero en cierta dosis para ayudar a mejorar al paciente con el fin de ir menorando la adicción. Con esto podemos decir de que estos temas nos van a ser una gran importancia a nuestro transcurso de la carrera, ya que estamos hablando sobre la importancia tanto de los medicamentos como de las medidas, tanto de jeringa, goteo, entre otros. Para terminar nuestra biolectura, nos quedamos que ha sido un buen estudio sobre tanto el uso de los beneficios de los medicamentos como los perjuicios, saber y conocer cada uno de ellos, los símbolos, las medidas de los medicamentos exactos. Gracias. Ya, corta. Te cuento algo.